Vivir sola como mujer mayor es algo que muchas de nosotras terminamos haciendo, ya sea por elección o por circunstancia. Tengo 83 años. Me llamo Margarita. He estado viviendo sola durante 15 años ahora, desde que Ricardo murió, y he aprendido algo. Hay un momento en que te das cuenta de que nadie va a venir a ver cómo estás. Nadie va a notar si no has salido de casa en 4 días, si has dejado de comer comidas de verdad, si te has caído en el baño y no puedes levantarte. Ese momento me sucedió un martes por la tarde, parada en mi cocina, dándome cuenta de que no había hablado con otro ser humano en casi una semana, así que quiero hablar contigo, no dar una conferencia, solo compartir lo que he aprendido, sobre las cosas que hay que evitar cuando vives sola como mujer mayor. Hay errores que cometí que casi me destruyeron, cosas pequeñas que no parecen peligrosas hasta que de repente lo son. Si estás viviendo sola ahora, o piensas que podrías estarlo algún día, esto es para ti. Número 1. Evita el aislamiento completo. Este es el grande, del que todos te advierten, pero es más fácil caer en él de lo que piensas. Después de que Ricardo murió, pensé que estaba bien. Tenía mis rutinas, mi casa, mi tranquilidad, pero pasaban semanas sin conversación real. Solo la cajera del supermercado, el cartero si lo alcanzaba. No me di cuenta al principio, lo silencioso que se había vuelto todo, lo pequeño que se había vuelto mi mundo. Un día me di cuenta de que no había hablado con otra persona en 4 días, 4 días enteros, y ni siquiera me parecía extraño ya. Eso me asustó, porque el aislamiento no se anuncia, se arrastra lentamente, una invitación rechazada a la vez, una llamada que no haces. Empecé pequeño, llamé a mi hermana Juana una vez a la semana, solo para hablar sobre nada importante, el clima, qué estábamos haciendo para cenar. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Ni siquiera me gustaba la mitad de los libros que elegían, pero iba de todos modos, porque aquí está lo que aprendí. No puedes esperar hasta que te sientas sola para empezar a conectar. Para entonces es más difícil. Has perdido el hábito de estar con gente. Tienes que ser intencional al respecto, incluso cuando no te apetece. Tal vez especialmente entonces. Número 2. Evita descuidar tu salud. Cuando Ricardo estaba vivo, me recordaba las citas con el médico. Preguntaba si había tomado mis pastillas. Lo odiaba en ese momento. Se sentía como regaño. Ahora no hay nadie que me recuerde. Y es tan fácil dejar que las cosas se deslicen. Pensaré, debería hacer esa cita. Y luego no lo hago. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. Un año pasé casi 18 meses sin ver a mi médico. Me dije que me sentía bien, no necesitaba ir. Cuando finalmente fui, mi presión arterial estaba peligrosamente alta. Había estado así quién sabe por cuánto tiempo. El médico me miró y dijo: «Margarita, podrías haber tenido un derrame. Tienes suerte». Eso me sacudió. Así que ahora escribo todo: citas médicas en el calendario, pastillas en un organizador semanal para poder ver si las he tomado. Pongo recordatorios en mi teléfono, aunque no soy muy buena con los teléfonos. Esto va a sonar ridículo, pero una vez puse un recordatorio para mis pastillas y cuando sonó no pude descubrir cómo apagarlo. Solo seguía pitando durante 10 minutos mientras presionaba cada botón. Ricardo se habría reído de eso, pero el punto es, lo hago, porque ya no hay nadie más cuidándome. Ese es mi trabajo. Número 3. Evita ignorar preocupaciones de seguridad. Cuando eres más joven, no piensas mucho en la seguridad en casa, solo vives. Pero cuando eres mayor y estás sola, cada riesgo se siente más grande. Conocí a una mujer, Dorotea. Vivía 3 calles más abajo.
Se cayó en su baño, se fracturó la cadera. Estuvo allí durante 6 horas antes de que alguien la encontrara. 6 horas en ese piso de baldosas frías, sola, con dolor, asustada. Eso podría haber sido yo. Después de escuchar sobre Dorotea conseguí uno de esos botones de alerta médica, del tipo que llevas alrededor del cuello. Lo presionas si necesitas ayuda. Me sentí tonta usándolo al principio, como admitir que era vieja, frágil, pero luego una tarde sí me caí. Solo un resbalón en la cocina, nada roto, pero no pude levantarme de inmediato, y estaba tan agradecida de tener ese botón. Solo saber que podía pedir ayuda si la necesitaba. Eso cambió todo. También puse mejores luces en los pasillos. Baño, donde sea que camine de noche. Me deshice de las alfombras, cada una. Son bonitas, pero son peligrosas. Estas parecen cosas pequeñas, pero importan. Porque cuando vives sola, un pequeño accidente puede convertirse en un gran problema rápidamente. Número 4. Evita desarrollar hábitos poco saludables. Este me sorprendió, lo fácil que fue caer en patrones que nunca habría tenido cuando Ricardo estaba aquí. Los hábitos alimenticios fueron primero. Hacía un sándwich para cenar, parada en el mostrador, ni siquiera sentándome, o me saltaba la cena por completo. Solo comía galletas y queso frente al televisor. Porque ¿para quién estaba cocinando? Solo para mí. Y eso no parecía valer el esfuerzo. Pero después de unos meses de eso, me sentía terrible, cansada todo el tiempo, sin energía. Me tomó un tiempo conectarlo con cómo estaba comiendo. Empecé a obligarme a sentarme en la mesa, incluso si era solo una comida simple, incluso si estaba sola. Ponía un lugar, usaba un plato real, no de papel. Suena tonto tal vez, pero ayudó. Hizo que las comidas se sintieran como algo otra vez, no solo combustible. Lo mismo pasó con el ejercicio. Tan fácil dejar de moverse cuando nadie está mirando. Pasaba días enteros en mi bata, sin vestirme, sin salir. Tenía que obligarme a caminar, incluso solo alrededor de la cuadra, cada mañana, porque a tu cuerpo no le importa que estés sola. Todavía necesita ser cuidado. Número 5. Evita dejar que tu hogar se convierta en una carga. Esta casa, Ricardo y yo la compramos hace 40 años. Criamos 5 hijos aquí. Está llena de recuerdos. Cada habitación guarda algo, pero después de que murió empezó a sentirse demasiado grande. Demasiado para manejar. El jardín necesitaba corte, los canalones necesitaban limpieza, pequeñas reparaciones que no sabía cómo hacer. Pasaba por el escalón roto del porche durante meses. Solo lo evitaba, lo saltaba. Un día mi hija vino de visita y preguntó por qué no lo había arreglado. Solo dije que había estado por hacerlo. La verdad era que no sabía cómo y no quería pedir ayuda, pero eventualmente tuve que aceptarlo. Esta casa era demasiado para una persona. Contraté a alguien para cortar el césped. Encontré un manitas para pequeñas reparaciones. Costaba dinero que no quería gastar, pero valió la pena, porque tu hogar debería sentirse como un santuario, no como una fuente constante de estrés. Algunas personas reducen el tamaño, se mudan a lugares más pequeños. Lo pensé, pero todavía estoy aquí, solo con más ayuda ahora, y eso está bien. Número 6. Evita perder tu sentido de propósito. Este fue el más difícil para mí. Después de que Ricardo murió, después de jubilarme, no sabía para qué era yo. No una esposa, no una trabajadora. Mis hijos habían crecido, no me necesitaban. Los días se sentían vacíos, como si solo estuviera llenando tiempo hasta el final. Me despertaba y pensaba, ¿cuál es el punto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Ese es un lugar oscuro para estar. Me tomó un tiempo encontrar mi camino de salida. Empecé pequeño,
Comencé a ser voluntaria en la biblioteca una vez a la semana, solo colocando libros en estantes, nada importante, pero me sacaba de la casa, me daba una razón para vestirme, para presentarme en algún lugar. Y lentamente empecé a sentirme útil otra vez. Luego empecé a llevar a Emma a casa desde la escuela unos días a la semana. La niña de mi vecina, Sara, su madre, trabaja y la ayuda. Estas cosas pequeñas me dieron propósito, no un gran propósito, solo, suficiente. No necesitas alguna gran misión, solo necesitas algo, cualquier cosa, que te haga sentir que importas. Número 7. Evita sentir que tienes que hacer todo sola. Era tan terca sobre esto, tan orgullosa. Pensaba que pedir ayuda significaba que era débil, que había fallado de alguna manera. Cuando mi hijo mayor ofreció ayudar con el trabajo del jardín, dije que no. Puedo manejarlo. Cuando mi hija quería llevarme a citas médicas, dije que no. Puedo conducir yo misma. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Hasta que un día no pude, y lo había hecho tan difícil de pedir, porque había pasado tanto tiempo insistiendo en que estaba bien, que no necesitaba a nadie. Finalmente mi hermana Juana simplemente apareció un sábado. No preguntó. Solo vino y me ayudó a organizar mis medicamentos. Estableció un sistema, hablamos de todo, y lloré, ahí mismo en la mesa de la cocina, porque había necesitado esa ayuda durante meses, pero no podía admitirlo. No hay vergüenza en necesitar ayuda, solo hay vergüenza en sufrir sola cuando no tienes que hacerlo. Número 8. Evita descuidar tu entorno hogareño. Después de que Ricardo murió, dejé de preocuparme por la casa, dejé que las cosas se acumularan. No limpiaba como solía hacerlo. Correo apilado en la mesa, platos en el fregadero, ropa en cestas durante semanas. No parecía importar, nadie venía, nadie vería, pero yo veía, y me afectaba más de lo que me daba cuenta. Me despertaba con desorden y desastre. Me iba a la cama de la misma manera y hacía que todo se sintiera más pesado. Una tarde mi amiga de la iglesia pasó inesperadamente. Estaba tan avergonzada. Puse excusas. La mantuve en la puerta. Esa noche miré alrededor. Realmente miré y vi en lo que había estado viviendo. Empecé pequeño. Limpié una habitación, luego otra. Tomó semanas, pero una vez que terminó me sentí más ligera, como si pudiera respirar otra vez. Tu entorno importa, incluso si eres la única que lo ve. Un espacio limpio y organizado no es vanidad, es respeto propio. Número 9. Evita perder la noción del tiempo. Cuando vives sola, especialmente después de jubilarte, los días se mezclan. El lunes se siente como jueves. El jueves se siente como nada en absoluto. Me despertaba y no sabía qué día era. Tenía que revisar el calendario. Al principio pensé que eso era libertad, sin horario, sin obligaciones. Pero empezó a hacerme sentir sin rumbo, sin objetivo. Así que creé una rutina, pequeña pero consistente. Biblioteca los martes, compras los viernes, iglesia los domingos. Nada emocionante. Pero le dio forma a mi semana. Me ayudó a sentir menos, como si solo estuviera a la deriva. No necesitas llenar cada hora, pero necesitas algo de estructura, algunos puntos de anclaje. De lo contrario, el tiempo simplemente desaparece. Número 10. Evita aferrarte a demasiado por sentimentalismo. La ropa de Ricardo se quedó en el armario durante 3 años. No podía obligarme a moverla. Sus zapatos junto a la puerta, su taza de café en el armario. Pensaba que mantenerlos significaba mantenerlo a él de alguna manera. Pero después de un tiempo me di cuenta, esas cosas no eran él, eran solo cosas, y me estaban manteniendo atascada. Finalmente, con la ayuda de mi hija, revisé todo. Me quedé con algunas piezas que realmente importaban.
un suéter, su reloj. Doné el resto. Fue difícil. Una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero después la casa se sintió más ligera, como si hubiera hecho espacio para respirar otra vez. Puedes honrar recuerdos sin ser enterrada por ellos. Número 11. Evita saltarte la preparación para emergencias. El invierno pasado tuvimos un corte de energía. La tormenta dejó sin electricidad durante 2 días. No estaba preparada. Sin linterna con baterías que funcionaran. Sin comida extra que no necesitara cocción. El teléfono murió la primera noche. No pude llamar a nadie. Me senté en la oscuridad y el frío. Sola, asustada. Cuando volvió la energía, lo primero que hice fue hacer un kit de emergencia. Linternas, baterías, comida enlatada, agua, respaldo de carga del teléfono, lista de contactos de emergencia escrita. No solo en mi teléfono, porque cuando vives sola tienes que pensar en estas cosas. Nadie más lo hará. Número 12. Evita la desorganización financiera. Ricardo siempre manejaba las finanzas, facturas, inversiones, todo. Cuando murió, no sabía dónde estaba nada, qué teníamos, qué debíamos. Me tomó meses ordenar todo. Encontré facturas que había estado pagando 2 veces, suscripciones que no sabía que teníamos, dinero yendo a lugares que no podía rastrear. Era abrumador. Finalmente conseguí ayuda de mi hijo mayor. Se sentó conmigo, revisamos todo, estableció un sistema. Ahora sé qué entra, qué sale, dónde está todo. Desearía haber aprendido esto antes. Desearía no haber dependido de alguien más completamente. Porque cuando estás sola, necesitas saber. Necesitas entender tus propias finanzas. No se trata de ser perfecta. Se trata de no estar perdida. Pienso en ese verano del 74 a veces, cuando pensaba que alguien más siempre estaría ahí para manejar las cosas difíciles. No sabía entonces que terminaría haciéndolo todo yo misma. Vivir sola no es lo que pensé que sería. Algunos días es más difícil de lo que esperaba. Algunos días es mejor. Pero los errores que cometí, las cosas que tuve que aprender, me enseñaron algo. Puedes estar sola sin ser indefensa. Puedes ser independiente sin estar aislada. Estoy agradecida por las mañanas tranquilas en mi propia casa, por aprender que soy más fuerte de lo que pensaba, por descubrir cómo cuidarme después de 68 años de cuidar a todos los demás. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar a una anciana compartir lo que ha aprendido sobre vivir sola. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí, todavía aprendiendo, todavía descifrándolo. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti. Y recuerda, estar sola no significa que estés por tu cuenta.